¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Estamos, soy yo. ¿Tu nombre? Jorge. Jorge. Bueno, más que nada quería saber, obviamente estando de este lado y teniendo ahí la insignia, quería saber tus argumentos para estar en contra de, por lo menos, en contra del aborto, ¿no? A nivel legal. A favor de la... ¿Nivel legal? Claro. Mira, uno de los principios más importantes del derecho, Viano ya definía tres. Altero non ledere, que es no dañar al otro, vivir honestamente y dar a cada uno lo suyo. ¿Cuál es el que se daña acá? Muy claramente, no dañar al otro. O sea, uno no puede tomar decisiones sobre la vida del otro. Ahora, vos me pediste la parte legal. El derecho, digamos, tiene injerencia en todos los hechos humanos en cuanto que, digamos, incidan en la vida social, incidan en la vida de otras personas. Y ahí lo que entra es la opinión médica. ¿Cuándo empieza la vida? Médicamente la vida empieza de la concepción. Y eso no hay vuelta que darle. De hecho, hay fallos legales que dicen que no. Hay fallos legales de acuerdo a creo que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la vida empieza desde la implantación. Pero decime vos, ¿qué cambio esencial hay en un ente, como es el embrión, cuando se implanta en el endometrio? No hay ningún cambio esencial. Es puramente accidental. Yo tengo derecho a vivir si estoy de este lado, sin embargo, si estoy de ese lado, ya nomás se tierra a nadie y me pueden matar. El derecho a la vida es absoluto, no es. La dignidad humana no, eso no se juega. Bien. Frente a lo que vos decís, me gustaría preguntarte dos cosas. Primero hablaste de una parte moral y después hablaste de la parte legal. A nivel moral dijiste que era el principio de no hacer sufrir a otro. No dañar. No dañar a otro. Bueno, ¿en qué momento considerás que existe un otro? Cuando hay vida. Cuando hay vida. Pero, por ejemplo, nuestras células tienen vida. Sí, pero no es vida autónoma. Porque, yo te explico. Cuando vos tenés un ente que se autorregula, es decir, crece mediante información genética que surge de sí mismo, ahí tenés vida independiente. O sea, mi mano tiene vida, es verdad, mis células tienen vida, pero solo tienen vida en cuanto que tienen relación con un ser autónomo que soy yo. Si vos me cortás la mano, como no está unida ya a lo que le da vida, ya no es más un ser distinto. Vos me dirás, pero si yo saco al embrión de donde está enchufado, ya no está más vivo. Bueno, depende, con cierta tecnología se puede mantener vivo. Con cierta tecnología se puede mantener vivo, está bien, pero digamos, lo único que hace la madre es darle a ese embrión los medios para sobrevivir, no lo hace vivir. O sea, no me estoy expresando bien, pero digamos, lo único que hace es darle los nutrientes. La construcción de ese ser humano, a ver, estoy estudiando derecho, no tengo ni idea de términos médicos. La construcción de ese nuevo ser humano que se está realizando se hace de adentro para afuera, no de afuera para adentro. A eso es lo que voy. Pero no estaría dependiendo igual. Su vida depende en ese momento de la madre. Tu vida depende de que comas. Sí, y el embrión o el feto depende de la madre que está gestando. Claro. Pero entonces es dependiente, no es independiente. Vos también sos dependiente del sentido. Yo soy dependiente de un montón de cosas. Pero tu argumento fue que, digamos, yo le pregunté por la célula y me dijiste que no porque era dependiente de un factor externo. Y en realidad todo tipo de vida es dependiente de algún factor externo, de alguna condición para que esa vida se pueda dar y llevar. ¿Le puede pasar un poco al sujeto? Lo importante acá, También. Juan Pablo, lo importante acá para hacer la gran diferencia es que la célula de tu cuerpo, sea cual sea, de un brazo, de un pie, del ojo, va a tener la misma codificación genética de este ojo que de este ojo. En cambio, el embrión tiene una codificación genética que es totalmente diferente al progenitor. ¿Y por qué sería relevante la condición genética? Y porque a partir de la condición genética tenés vida. O sea, es lo que a vos te define que va a haber vida. Sí, pero también se puede clonar. A partir de una sola célula se puede también generar vida con la clonación. No hace falta que pero sea volvés a lo que te dijo él al principio, ¿me entendés? O sea, ¿por qué el embrión sí es vida? Uno, porque tiene una información genética totalmente diferente y cumple con principios básicos de la biología. Se puede desarrollar, puede crecer, ¿me entendés? Entra en una fase de latencia, Sin embargo, después vuelve a decaer y
muere. Pero habría que revisar cuál es la definición de vida en todo caso. ¿Cuál sería tu definición de vida? Porque en ningún lado... La mía no es la definición vida, o sea, la que yo doy, es la que te da la biología. Para que haya vida... Hay bastante disenso en hay muchísimos libros, claro, que te lo pueden afirmar y que hace muchísimo tiempo que ya está escrito desde hace 20, 30 años atrás, y hoy día, con técnicas de biología molecular, todo lo que son técnicas genéticas, te puede demostrar que eso es totalmente independiente de la madre. De hecho, el único órgano en el cuerpo, y ahí está que vos tenés que decir, esto es realmente diferente a cualquier otra cosa de la célula. El único órgano de la madre, o sea, de la mujer que lo tiene, ¿me entendés? Que se renueva y que se genera, es la placenta. O sea, la placenta vendría a ser como esa bolsa que lo mantiene durante 9 meses. Se acabó y se acabó la placenta. ¿Me entendés? O sea, el único órgano del cuerpo que se regenera. Depende, ¿no? Si vos te cortás también se regenera. No, se regenera la piel, pero vos, el sistema epitelial... Es un órgano, es el órgano más grande del cuerpo. No, pero el sistema epitelial es uno solo. Y entonces se regenera el cuerpo. No, el órgano. Se regenera el órgano. Bueno. ¿O no? No es que se regenere. A ver, ¿cómo que no? El órgano tiene un mecanismo de defensa, pero no es que vos te escamás como la serpiente. Sigue siendo tu piel. En cambio, tienen más células, o sea, se generan más células para ocupar el lugar donde estaban las otras células. Sí, pero no te cambiás vos de piel. En cambio, cuando hablas de la placenta se muda, la placenta se cambia. Bien. Y es única e irrepetible. ¿Y eso de qué manera sería moralmente relevante o legalmente relevante para determinar si el aborto está bien o mal? Mira, puede haber una discusión moral, una discusión legal, pero acá lo importante es la discusión científica, ¿me entendés? La Academia Nacional de Medicina te está diciendo que hay vida desde el momento de la concepción. O sea, un espermatozoide o un óvulo no están vivos. Son células que están vivas, pero no son autónomas. O sea, entonces no pasa por la vida, sino por la autonomía. No sería hacia la vida, sino sería hacia la autonomía. Es que estás de... A ver, una cosa es el concepto... Porque, a ver, me interesa, a ver. Una falacia de equivocación. Estás hablando de vida. Sí. No, dije, en caso de que la vida... ¿Por qué el espermatozoide es distinto del óvulo fecundado? No, bueno, sí. Digamos, yo pregunté que entonces el eslogan decía la vida no estaría correcto bajo bajo el nuevo argumento de que no es la vida lo que importa, sino la independencia o la... No, es que está no independencia, que eso ya vimos que no era cierto igual. Juntando manzanas con peras. O sea, no bueno, podés. a ver, me interesa la lógica y después vamos a lo de manzanas con peras. Vos estás hablando de vida, ¿no? Entonces estás diciendo es lo mismo un espermatozoide que un óvulo fecundado, porque en los dos hay vida. No digo que es lo mismo, digo que los dos tienen vida. Estás diciendo que los dos tienen vida. Sí. Sin embargo, estamos hablando de vida en sentidos distintos. Ah, bueno, ¿en qué sentido? Un espermatozoide está vivo en relación al que lo largó, digamos. Está vivo en relación, de la misma manera que mi hermano está vivo. Sin embargo, el óvulo fecundado está vivo en cuanto que es un ente autónomo y vivo... No dijimos que depende de quien lo esté engendrando. Sí, pero hay dos tipos de dependencia. La dependencia que es absoluta y la dependencia que es limitada. Solamente, digamos, la que tiene un orden que sale de afuera para adentro, de adentro para afuera, y el que directamente depende exclusivamente de lo de afuera. ¿Y por qué sería relevante eso? ¿Por qué sería relevante? Porque es la diferencia entre un sujeto y un objeto. Esta campera es un objeto porque depende meramente de lo que está por afuera, no tiene autonomía de ninguna manera. Un sujeto de derecho, en este caso, soy yo, porque yo soy, Kant te diría que soy un fin en mí mismo, soy una persona. Pero necesitas conseguir comida, necesitas cosas externas para poder vivir. Claro, pero eso... Igual que... Digo, no, igual no. ¿Por qué no? En el otro, a ver, no es de la misma manera. O sea, el embrión o el feto necesita nutrientes, necesita calor, necesita energía, etc. ¿Cuál es la diferencia con nosotros en este momento? ¿El embrión? Ninguna, por eso no somos humanos. Ninguno. Bueno, ¿y cuál sería la diferencia con cualquier otra entidad viva que necesita también de nutrientes, de oxígeno? Pero si es una entidad viva, ninguno. O sea, sí. Entidad viva, es decir, célula es una entidad viva. Una célula, bueno, porque yo te digo, está viva en relación con otra cosa. El espermatozoide necesita de ciertas cosas para poder generarse, por supuesto. Necesita de proteínas, necesita de un montón de cosas. Sí, como la lágrima. No necesita de comer. Bueno, no, o sea, la molécula no está viva, la molécula. O sea, el H2O no está vivo. ¿Y por qué la célula? Perdón, igual. No, por eso yo hago pregunta, digo. No, está bien. ¿Consideran que...? Me parece que toda esta discusión, como que nos fuimos metiendo en discusiones biológicas. No sé, me vos sos encanta, biólogo. Sí, obvio, está buenísimo. Pero vos sos biólogo
yo no soy biólogo. Yo no soy nada, yo todo Genial. autodidacta. YouTube, me encanta. Bueno, en realidad acá, a ver, vos pedís una definición de vida. Que sabemos que hay mucho disenso. Claro, pero ¿quién está tratando de pasar la ley acá? De este lado no. El tema de Decía la Vida es un eslogan, no tiene por qué ser, a ver, no empezamos a hablar en términos exactos siempre que hablamos. Decía la Vida es un eslogan para que quede hashtag. No es que, igual si porque queremos la vida, Decía la Vida se refiere a siga la vida del hijo y de la madre a la misma vez, no está refiriéndose a lo biológico. Ok, ahí entonces, está bueno, está bueno. Reconocés que es un eslogan un poco ambiguo, que si uno va, digamos... Todo eslogan es ambiguo, ni uno eslogan es exacto. Estoy bastante de acuerdo. Entonces, bastante de acuerdo. Claro, es un eslogan. Entonces, a ver, yo lo que digo es, O sea, por ejemplo, yo lo que digo es que las que están allá, que a mí me digan por qué no es vida, que ellas digan la definición de vida y la digan. El problema es que vos me decís... No necesariamente, no, porque ellos no están en esgrimiendo función de la vida, ellos están esgrimiendo en función a que la mujer quiere su autonomía o lo que sea. Claro, pero tenés razón. ese puede ser un argumento, pero no necesariamente. O sea, puede ser simplemente, mira, tengo ganas de abortar y cuál sería el problema de hacerlo. O sea, en la ahí ética... está el problema, justamente el problema es si es vida o no, ahí es donde estábamos recién. El problema es, yo tengo ganas de abortar, o sea, ganas no. O sea, si estoy llevado a la situación de que estoy considerando abortar, luego decís, bueno, para legislarlo yo te voy a decir, bueno, pero yo como país, yo la voy a dejar abortar. O sea, una cosa, no estoy hablando del acompañamiento, todo eso, que me parece que falta, pero yo lo voy a dejar abortar, voy a decir que lo apoyamos porque pobre mina, o lo voy a hacer, o no sé, lo que fuera. Entonces ahí tenés que decir, ¿hay vida o no? Esa es la condición, ¿hay vida o no? Pero no, lo porque mismo. nunca se justifica matar una vida, nunca se justifica, o sí, O sea, vos no comes carne, nada, nadie acá come carne. una vida humana. Ah, humana. Humana. Estamos hablando de humana. ¿Y cuál sería la diferencia entre la vida humana y una vida de un chancho? Ahora estamos hablando del aborto, No te vayas, por favor. Quédate acá. Quédate acá porque quiere ir ahí. Me parece buenísimo. Pero igualmente esa discusión no sé si es relevante ahora, me parece que no. Porque ahora, en este momento, la ley que se está pasando tiene que ver con aborto. Entonces, yo no puedo, o sea, ahora en esta discusión de acá, si querés nos quedamos después y podemos... A mí me encantaría, pero sí. Me encanta, pero... Todos los vericuetos de esta charla me gustan. Son buenísimos, van para charlar. Entonces, el tema, digo yo es... El tema de la vida, yo no puedo estar hablando de la... O sea, si considero... El problema es que se termina reduciendo es a si hay vida o si no hay vida en el momento. Porque yo no puedo justificar una muerte por la vida de otro. En caso, algunos somos superiores a otros. Okay. Entonces, se reduce a eso. Pero entonces, si se reduce a eso, la oposición a esta ley, quien esgrime la oposición es quien tiene que argumentar y definir vida. Porque claro, ellos son la oposición, porque la ley ahora es que no se puede abortar. No, bueno, digo, ellos son la oposición. Me refería al proyecto de ley que está ahora analizando. Quien se oponen a que eso se haga ley, bajo el argumento de que es una vida, son quienes deberían poder definir claramente qué es vida y por qué acá empezó y no empezó antes, por qué no al revés. No, es al revés. Pero ya lo dije, ¿por qué? Porque ellos no esgrimen. Y si lo hacen, será un error de ellos o tendrán ellos que definirlo. Pero ellos no dicen porque es vida o porque, no sé, porque la mujer tiene vida o lo que sea. No, pero es algo ya lógico, que tienen vida, o sea, nadie va a dudar de que las personas están allá. No lo digo él. Yo que tiene vida y que la... Estoy hablando de... Es que tampoco dice, yo no creo que digan que no tiene vida. Pasa que de nuevo lo mismo con lo ambiguo que es hablar sobre vida. O sea, ¿cuál es la definición de vida? El tema es que lo que yo te estoy diciendo es, si yo decido arbitrariamente cuándo hay vida y cuándo no, decime vos cuándo hay y cuándo no. Decime. Es que justamente me estás invirtiendo la cara de la prueba. Claro, exactamente, eso es lo que yo no argumento en base a la vida, yo argumento en base... La prueba está en quien acusa. Ellos están acusando al Estado ahora de condenar a la gente de la clandestinidad y todos esos cuentos. Claro, pero ellos lo hacen en base, espero, y si no, me tendrán que definir ellos, yo voy a preguntar de lo mismo, ¿por qué esgrimen, digamos, en función a lo que es vida o no? Si ellos dicen, mira, el feto o el embrión no están vivos, yo les voy a decir, che, ¿cuál es tu definición de vida? Porque me parece que sí están vivos, así como está
vivo, un óvulo, una célula de la piel, ¿A vos te etc. parece que es lo mismo? O sea, exactamente la misma. Yo digo que tienen vida. Pero vos decís que es igual el óvulo Igual, que pero el embrión. me parece que estamos enquilombando la situación. La pregunta en realidad no es tanto si tienen vida, es si son personas. Me parece que hay una diferencia entre esta vida Podría ser. y la vida, digamos, la vida de mi mano y la vida de un embrión. Pero de todas maneras, la pregunta ¿Cuál es si sería son la personas. diferencia? De nuevo lo mismo con la de... No soy médico, ese es el tema. A mí me parece bastante claro el hecho de que ese ser se ordene de adentro para afuera y no de afuera para adentro. Pero ¿por qué sería moralmente relevante eso? ¿Qué definís por moral? Aquello que, digamos, determina normas de conducta en sociedad. Eso es muy... Las normas morales, ¿por qué existen? Tiene una base biológica también, pero son convenciones. ¿Cómo base biológica? Tiene base biológica, la moralidad tiene base biológica. De hecho, se ve moralidad. Son tendencias a ciertas conductas y a rechazar o aceptar ciertas conductas socialmente. Se ve, de hecho, hasta en los chimpancés, hay varios en los elefantes, se ven conductas morales en otras especies incluso. Pero no importa O igual. sea, se decide básicamente en base a lo que diga la sociedad qué es moralmente correcto y qué no. La moral es individual a cada uno. Ahora, el debate ético debería hacerse justamente en base, digamos, a lo racional, con la búsqueda, considero yo, del mayor bienestar posible. Porque es el bienestar lo que importa, o sea, bienestar, ¿es el placer lo que importa? O sea, ¿somos utilitaristas? Depende cómo definas utilitarismo. Si yo considero que la moral está en función a la satisfacción de intereses y en definitiva al bienestar. Era más Esas como en base a matar qué. judíos. Era bienestar. Claro, pero yo le puedo demostrar cómo eso no tiende al bienestar general, tiende a lo contrario. Yo le puedo demostrar que Bueno, eso... en los países en que se legalizó el aborto hubieron más abortos. De todo tipo, de todo tipo. O sea, sí, La economía en realidad está justamente en función al otro bienestar. Nadie va a comer la plata, pero la plata te sirve para conseguir comida y un montón de cosas. O sea, salud pasa también. si yo te digo que la moral son básicamente aquellas conductas que hacen que el hombre se desarrolle como persona. No estoy de acuerdo porque quién es también el- hay moral en otros animales. Ya ahí lo de el hombre Yo ya lo llamaría distinto. El chimpancé puede elegir, no sé, suicidarse. no necesariamente tenés que elegir suicidarte para tener conductas morales. Conductas morales que van Porque es una elección. Entonces, el chimpancé, si no puede elegirlo en contra, entonces eso lo hace porque el lo chimpancé hace. puede elegir dentro de su rango de acción, que es mucho menor a un adulto humano neurotípico, es mucho menor, sin embargo puede elegir entre sus conductas, puede elegir entre acercarse o no a la hembra de un macho dominante y si lo hacen, lo van a recagar a trompadas, por ejemplo. Mira, bueno, vamos a otro animal que es más claro y después volvemos al chimpancé. No, tengo una pregunta. Eso que dijiste recién de que el chimpancé tiene como un rango de acción menor. ¿No estás haciendo como una diferencia entre la vida humana y la vida animal? Que fue tu pregunta todo este tiempo. Yo la hago, claro, o sea, la hago no porque sea humano o A mí me chimpancé. parece muy claro que la vida vegetativa, la vida animal y la vida humana tienen potencialidades muy distintas y ahí radica la diferencia entre por qué una vida vale más que la otra. Bien, ¿estás de acuerdo que un humano es un animal, no? Sí, es un animal racional. Ok. Eso nos diferencia de los animales, nuestra potencialidad de ¿Cómo definir lo entender. racional y lo no racional? Vos estuviste hablando de Capacidad de racional. abstraer ahora. conceptos y ser universal. No, de racional. ¿Cómo? Capacidad de abstraer conceptos de lo sensible y formar universales. Bien, los chimpancés tienen capacidad, por ejemplo, de hacer eso, de mostrar, puedes enseñar cómo se usa un mapa, por ejemplo. Abstraen algo que está en un plano, lo abstraen al mundo que ven y ellos van y buscan aquello que le indicaste en el mapa. Eso es una abstracción, pero no es un universal. ¿Puedo interrumpir un segundo? Universal es aquel género sobre el cual están todos los individuales. O sea, vos y yo, ¿qué tenemos en común? Muchas cosas. Lo más básico. No sé. La especie. No te iba a decir O sea, los materiales porque estamos compuestos. Sí, pero eso es muy... los materiales... O sea, capaz que la mayoría de los mismos materiales están en ese poste, no sé, andás a ver. El tema es este. Vos y yo somos humanos. ¿Qué significa eso? Eso es universal. O sea, individuales, ¿Vos podés seres definir humanos. humano? Sustancia individual de naturaleza racional. O sea, un bebé no es humano, porque no es racional. ¿Cómo no va a ser racional? Un bebé es racional a qué edad. La diferencia entre Platón y Aristóteles es que Aristóteles supo reconocer la potencia, digamos, la potencia del acto. O sea, Un bebé todavía no puede, digamos, actualmente abstraer, formar universales. Sin embargo,
tiene la potencia. Sería como decir que alguien que está dormido no es racional o que está Es que no lo es. inconsciente no es humano. No, es que yo no no, es racional. yo no incluí en la definición de humano la cuestión de que sea racional. Lo hizo él, entonces yo le preguntaba, no, está bien, está buena igual la observación. Lo nuevo del invierno, o sea, el caramelo que te saca el frío. A 10 pesitos nada más, caramelo lipo con todo el sabor a fruta. No, muy bien, gracias. Pues gracias. ¿Eh? No me agradezca, compre. Gracias por la oportunidad. Gracias. Bueno, después me de gusto, no me imagino. También gracias. El argumento potencial, está bien, ¿estás de acuerdo que en el momento ese ser no puede razonar? En el momento. Va a depender de circunstancias externas que pueda llegar a razonar en otro momento. Pero yo estoy hablando de esencias, no de posibilidad del momento. ¿Qué es lo de la esencia? Claro. ¿Cómo defines esencia? O sea, lo que algo es, la esencia. Lo que es Vos sos humano. en ese momento lo que es un ser que no puede razonar. ¿Estamos de No, acuerdo? en ese momento es un ser humano. Accidentalmente vos tenés sustancia, esencia. ¿Accidentalmente? Sustancia, esencia. Digo, sustancia, accidente. El accidente es lo que pasa y se va y vuelve y se va. La Como la sustancia razón. es lo que permanece. Como la razón. La razón que permanece. Por más La que razón no va y se viene. ejerza. La razón no va y viene. No va y viene. O sea, desde ¿Vos siempre. dejás de ser inteligente cuando te dormís? Por supuesto, en ese momento soy una ameba. ¿Me estás cargando? ¿Vos, o sea, vos estás diciéndome, ¿Vos decís, básicamente, no, tipo, estamos enfrente de la cámara, Ahí le no pongo vamos a nada. Y cuando estoy durmiendo yo no estoy siendo inteligente, para Es nada. como decir que vos sos- No, pero seguís siendo inteligente. Si a vos te despiertan de repente Pero me cambiaron la condición. o sea que vos dejás de ser lo que sos cuando dormís. No, en ese momento mi conjunto de Dejás de usar células un acto. no tienen la capacidad de razonar. Un poco siguen los Sí, sueños. tienen Los la sueños capacidad, uno tienen la capacidad, no lo están haciendo, que es distinto. No lo están haciendo en el momento, pero tienen la capacidad. en ese momento no, me tienen que despertar. Pero en ese momento tienen Me la tiene capacidad. que cambiar la Podés soñar, condición. podés soñar. Si estamos soñando estoy de acuerdo, por eso iba a decir, uno puede soñar, está bien, hablemos de un estado vegetativo si querés. Pero ¿para qué? Para llegar a qué. A ver, si estás dormido, Para llegar al caso en que mis células que componen ahora, el que está hablando ahora en esta situación, las mismas células, en otra situación, se le pierde esa esencia de No se de pierde, no las razonar. está usando. Yo no estoy usando todas mis capacidades todo el tiempo. Yo no podría estar todo usando todo, si no estaría todo el tiempo, no Está sé, bien, saltando, el gritando, bebé pensando, mirando. el bebé no tiene esa capacidad, no la está no usando, no la tiene. La tiene, no la La va a tener siempre y cuando se desarrollen un montón de circunstancias que puedan llegar a desarrollar esa razón. O sea que la vida empieza cuando la Biblia empieza a pensar. No sé, yo no prefiero no hablar de vida directamente ni hablar de si eso no es humano, prefiero hablar de otras capacidades, son mucho más, o sea, ¿sabes lo que pasa? No Ah, se puede para, entender, déjame terminar, pará, Jorge, déjame terminar un segundo. ¿en qué sentido? A ver. o claro, ¿qué es un tipo penal? O sea, vos agarrás y decís un universal. Un concepto jurídico es un concepto jurídico, vos decís, todas las situaciones que entran dentro de este tipo, todo este género, todo este universal de acciones, se van a penar con artículos, creo que 69 o 79, asesinatos de 8 a 20 y tantos años de prisión. Eso es un universal. O sea, tenemos que tener universales para poder legislar. Si no vamos a aceptar que se pueden extraer universales digamos, de las cosas, es muy nominalista eso, que no se puede tener universales. Si no podemos tener universales, No sé, esta discusión es ridícula. No estaba porque diciendo que no se pueden puede porque legislar. no sé a qué o sea, no sabía a qué te referías con universales, pero yo no digo que no se pueda legislar eso. Por ejemplo, en base a algo que sea mucho más tangible que una definición de vida o de humano, porque no es lo mismo. Si para definir humano necesitamos apelar a la racionalidad, hay muchos humanos que no cumplen la condición de ser racionales. Humanos en casos justamente... son humanos. Porque uno que tiene Alzheimer entonces deja de ser humano. si uno define a la humanidad con la capacidad de razonar, por supuesto, entonces yo no definiría si... No se define por la Es capacidad que de a mí yo realmente no la defino porque no me... Perdón. Desde mi discurso no me sirve de nada definir ¿Cómo la distinguís de un animal? si somos o no animales. Sí, pero ¿cómo la distinguís? O sea, ¿por qué un perro no tiene derechos si vos sí? Y la pregunta no tendría que nivelar al revés. No, no? o sea, ¿y por qué no? Porque no hay ninguna cultura, o sea, nunca el hombre, o sea, nunca se niveló para abajo. No digo, pará, no digo
digo que nosotros perdamos los derechos, digo ¿por qué no lo aumentamos los derechos a otros animales que tienen la misma capacidad de Porque no son capaces de tener esta discusión. y un bebé tampoco? No, pero un perro, sí, pero un bebé es en potencia capaz de tenerlo. Pero en el momento está de acuerdo con que no. Correcto, tampoco un viejo. O sea, en el momento entonces no importaría. Importa siempre y cuando se puedan otorgar las situaciones que lleven a que ese conjunto de células pueda desarrollar la capacidad de O sea que vos decís, un ser humano solo tiene derechos cuando puede pensar. Yo no digo eso. No, es lo que te estoy escuchando. No. Yo hago preguntas en base a lo que creo que afirman los demás. No, lo entiendo, pero vos decís, eso no es humano. Vos decís, no sé. Entonces yo te digo, bueno, ¿cuál es la cualidad de un humano? Digo no sé en función a que si la definición de humano requiere de la capacidad de razonar, encuentro muchos que no serían humanos. No requiere la... Bebés, gente con problemas cognitivos muy severos, ancianos muy seniles, personas en estado vegetativo. ¿Qué quieres decir con capacidad? ¿Actual? ¿O que tiene la capacidad en el sentido que yo te digo, vos sos capaz de correr, pero en este momento no estás corriendo? Vos sos capaz de volar si yo te pongo implantes necesarios para poder hacerlo. No te igual. ¿Qué dije yo? Si yo te pongo implantes necesarios para poder hacerlo, vos vas a poder volar. Banca, las cosas tienen una naturaleza, ¿sí o no? Depende, no sé a qué llamamos natural. No es natural que estemos así tampoco en este lugar, así, natural es el con ese sentido pañuelo, que con esta campera, no es natural, con esa cámara. Vos sos un ser humano y no sos una jirafa, tenés una naturaleza humana. En ese sentido, te digo, ¿sí o no? Depende a qué llamemos humano. Vos no sabes si sos ser humano. Depende de la definición. Yo te puedo aceptar ahora para el progreso de esta charla, te puedo aceptar que lo soy. Bueno, a ver. Pero si me podés definir, estaría bueno para resolver justamente ese problema. Es que ese problema es muy simple. La ciencia definió un tema, que es, sea lo que fuera que ocurra en el momento de la concepción, o sea, con espermatozoides o un óvulo, hay una vida. ¿El óvulo y el espermatozoide no son vida? Sí, no, hay una vida diferente, o sea, se forma algo completamente diferente a lo anterior, como por ejemplo... ¿Cuál sería la capacidad diferente? Acá, el agua está hecho de átomos de hidrógeno que son completamente inflamables, o sea, vos podés prender el fuego, y de oxígeno, que si vos prendés fuego se inflama. Y se juntan, ¿qué hacen? Agua. Cuando hacen agua. Pero el agua no es inflamable, es una cosa otra. ¿Entendés? De esa misma manera, el espermatozoide, el óvulo se juntan, hace una cosa otra, que es única. La medicina dice que es un milagro, es una cosa única, que es una persona, que si vos lo dejás en su estado natural proceder, como procede un embarazo, sale un bebé, ese bebé. Si vos lo dejás y no lo ¿No hay abortos espontáneos? No, sí, pero... Entonces, ¿qué condiciones se tienen que dar para que ocurra? Mi pregunta es, ¿qué condiciones se tienen que dar para que ocurra aquello que vos valorás? Pero es imposible tener una discusión si cada vez vos vas a encontrar un ejemplo de algo que puede salir mal. Normalmente vos definís las cosas por lo que son en su mayoría. No digo que sale mal, digo que sale de formas que pueden salir. Hay miles de casos donde se aborta espontáneamente. ¿Cuántas patas se pierden? ¿Cuántas patas tiene un caballo? Generalmente. ¿Me estás cargando? No, en serio te digo. No, es que no podés pensar. Si no podés avanzar. Generalmente, 4 patas. La mayoría tiene 4 patas. Caballos con malformaciones pueden tener 1, 2, 3, 4, 5. Sí, pero vos lo llamás malformación. Vos lo llamaste malformación. O sea, es una deficiencia. Vos estás asumiendo. Un error comunicativo mío, digo. Fuera de la norma, que lo normal es. Esto es el relativismo absoluto y total lingüístico. O sea, no te puedes agarrar a ninguna definición de nada. Es una profilaxis lingüística o semántica. No, pero profilaxis no, porque no te puedes agarrar a nada. O sea, es imposible que vos, siempre que no puedes acordar absolutamente nada, ni resolver nada, ya si vos no decís, hay cosas que son y cosas que no son. Por ejemplo, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, en el mismo respeto, en el mismo lugar. Estamos de acuerdo. Ese principio de no contradicción, perfecto. A partir de ahí, por lo menos una cosa. Entonces, un caballo, ¿es o no es un caballo? Ahora, depende cómo definamos. Si tiene 3 patas, vos decís es un caballo deficiente. Vos dijiste malformación.
Sí, está bien, pero yo O sea, me puedo corregir, digamos, en lo que digo, porque a fines de esta conversación. Claro, pero lingüísticamente vos pensaste en un caballo entero, le sacaste una pata, entonces dijiste mal formado. Lo primero que te salió, mal formado. Estamos de acuerdo. Entonces digo, bueno, lo mismo, un aborto puede ocurrir naturalmente, pero lo normal, lo que ocurre en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, cuando la naturaleza no estamos molestando, qué sé yo, por otra cosa, o no hay una enfermedad. ¿La naturaleza no está molesta? No, cuando la naturaleza no está como, no hay algo externo. Te puedes corregir. Molestaba, entonces me salió una palabra. No, claro, pasa eso. Entonces digo, cuando la naturaleza no está impedida de alguna manera o... No es natural cuando el caballo sale mal. No es natural. La mayoría de caballos ¿Qué es artificial? No, nabo, no es artificial. Bueno, nabo porque... No, es una comida muy rica. A ver, es muy fácil. Vos podés jugar a esto todo el día, te sale muy bien. El tema es así. Vos entendés lo que te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo. Un caballo sale con 4 patas y sale normalmente igual. Vos lo reconoces. Un chiquito va y dice, mira un caballo. O sea, sabe lo que es un caballo. Ahora ve un bicho que tiene un cuello largo, una patada, y el chiquito no va y dice, mira un caballo. Y yo le muestro al chiquito un embrión y seguro va a decir, es un ser humano. No, un chiquito no va a decir un ser humano. ¿Por qué entonces funciona el argumento con un caballo y no con un chiquito que Pero no? vos le mostrás la foto del bebito ya más De un bebito que tiene unos 8 meses, 9 meses, no de los que se piden acá de... Muchachos, agarrame cualquier chiquito y mostrarlo. Vamos a buscarlo. Entrá en mi Facebook y buscate, yo subí lo que me tocó sacar de un aborto. Pero ¿por qué Tiene 12 semanas. Yo tengo hijos de 6 años y hicieron un bebito. No, igual yo digo igual en función a tus argumentos. Vos dijiste que es mostrarle a alguien para que determine lo que es. Que la gente sabe, o sea, lo que vos estás negando es que uno puede decir siempre con certitud, eso es algo, eso es un caballo, es una persona, es un hombre. Vos estás diciendo, puede ser que él sea un señor, puede ser, pero no siempre. Por eso no es sensato. No es sensato, no es sensato. Vamos a mostrar. Entonces no sé a qué vas. Busca también los blastocitos, busca todo, No, los blastocitos es a las primeras. No son los blastodérmos, disculpame. Mirá. ¿No vas a ver? Pero pará, ¿y eso qué es? Cuarto mes de embarazo. Tenés ojos, orejas, no se ve el sexo porque están con las piernas cruzadas, pero se ve que son piernas, tienen los dedos formados. No, igual yo quiero recordar que esto era en base al argumento de él de mostrarle, sí. O sea, es que la gente desde el momento del cigoto, ¿sí? Que se unen, digamos, desde ese momento hasta los 9 meses se va desarrollando de manera tal. Existe una parte donde el bebé le vas a mostrar y va a decir eso que es, eso se come. ¿Vos que sos experto en qué? En nada. Perfecto. La nada misma. Perfecto. ¿Vos entendés que hay científicos? Claro, que determinan, por ejemplo, que la capacidad de sufrir no puede ocurrir antes de las 20 semanas, por ejemplo. Vos entendés que hay... No te anticipes. Tu dignidad. O sea, la razón por la cual el derecho te protege a vos. Recibes tu capacidad de sufrir. En el fondo, seguro. Puede estar bastante mal o bastante... Todavía golpeándose con las paredes la ley, pero en el fondo es obviamente en base a la protección de los seres sintientes y de los intereses de los seres sintientes. O sea que una persona que tiene parálisis vegetativa... No, sigamos con tu ejemplo. Sí, pero entonces acordaste que antes de la semana 20 no hay evidencia científica de que puedan sufrir. Yo te estoy diciendo que no sé, pero... Bueno. O sea, digo, el consenso científico dice eso. No, yo no estoy aceptando nada, yo no sé. Claro, te puedo después pasar si querés información. No me interesa, pero bueno. No interesa si puede o no sufrir. No, pará. No me metas en quilombo. Yo te dije, déjame hablar. Si vos tenés una persona que está en estado vegetativo y no puede sentir. Sí. Ya está, no más sujeto de derecho, hagámoslo patis. Depende. ¿Por qué? Depende. ¿De qué? Porque también la moral se rige en función justamente a los intereses de la sociedad, no solamente del individuo. Si nosotros decimos que bueno, hagamos patia a ese que es muy probable que los demás afecten. Esa persona no se va a ver afectada para nada porque no puede sentirlo. ¿Estamos de acuerdo en no puede sentirlo? O sea, sin actividad cerebral no puede sentirlo. Que te hagan patia no te va a importar porque lo que vos sentís como vos ya no va a existir más. En ese momento dejó de existir.
decir. Nadie se entera, estamos en un cuarto cerrado, esa persona no tiene documento, está ahí. No tiene familiares que vayan a sufrir, no tiene absolutamente nada. Nadie se va a enterar. Sí. Está perfecto hacerlo para ti. No necesariamente. No necesariamente. No le va a afectar a nadie. Me agarro lo siguiente. Si nosotros establecemos que eso puede estar permitido, incluso aunque nadie se entere, la sociedad puede tener miedo a que ocurran esas cosas. Aunque no se entere, digo, si nosotros avalamos esas conductas socialmente y ahora decimos, estaría todo bien, ¿qué pasaría? Estamos promoviendo una idea que puede generar mucho sufrimiento en forma de miedo a las personas. Es como el intento de rebatir el utilitarismo diciendo que, bueno, va una persona en buen estado al hospital y un utilitarista debería aceptar que lo corten en pedazos y se lo pongan a varias personas que están mal, entonces de una persona salamos a muchas otras personas. No, eso es incorrecto. Tu argumento recién fue utilitarista. Sí, pero justamente quiero marcar la diferencia en la cual hay un argumento utilitarista que es malo, considero que es malo, está mal, y un argumento utilitaria que está bien. ¿Basado en qué consideras que está mal? Basado en cuando esa regla, o sea, cuando esa conducta se puede de alguna manera hacer regla o no. Si tenemos la conducta de que enfrenta una situación en la cual suponemos, ni siquiera sé cómo, pero suponemos que nadie se va a enterar, yo puedo matarte, está todo huevo y hacerte alto pati, y podemos alto guiso, traería miedo. ¿Ves? Porque yo soy. No, comemos eso. Traería mucho sufrimiento a nivel de miedo en la sociedad. Vos dijiste están mal. Dame tu concepto de mal y de bien. Sí, mal aquello que tiende a reducir el bienestar en el universo y aumentar el sufrimiento en el universo. ¿Cómo sabes lo que reduce el bienestar? Bueno, la ciencia nos puede ayudar a saber esas cosas. Si yo, por ejemplo, sé que si yo ahora te golpeo, eso va a tender a reducir tu bienestar y aumentar tu malestar. Pero ¿cómo lo sabes si vos no? O sea, vos me decías, hay científicos que dicen que sí, pero que no. ¿Sobre qué? Pará. Claro, si vos para reducir el malestar de algo tenés que... ¿En serio me decís? ¿Vos eres capaz de interrumpir una vida? La hago todo el tiempo. ¿Interrumpís bien? Todo el tiempo, millones. A mí no me dan los huevos, sinceramente. Pero yo porque como vegetales, por ejemplo. No. Pero escuchame, cuando vos decís bien ¿Pero no estabas preguntando eso? Cuando vos decís bien o mal, Sí. no estás asumiendo, cuando yo digo mal, estoy asumiendo la vida, estaba bien y ahora no está bien. O sea, asumo algo primero. Por eso te pregunto, ¿cuál es el concepto? Por eso vos decís, los científicos dicen que el bienestar, están hablando de que algo tiene un estar típico, una naturaleza, qué sé yo. No, pero te lo reduzco. Goce y sufrimiento. Si no es imposible determinar si esto está sufriendo o no. No es tan difícil. No es lo mismo, yo te golpeo y voy a saber que estás sufriendo. Bueno, vos podés decirme, yo te puedo decir estoy sufriendo, vos vas a decir no te creo, por ejemplo. Porque si todo es relativo, lo que yo diga no tiene base en nada, porque no tengo con qué compararlo. Claro, es que por eso yo pido las definiciones. Yo pidiendo definiciones. Hay flacos que les encanta el masoquismo, entonces dicen golpeame de vuelta, entonces claro, ese flaco no sufre. No, la misma pasa acción. que encuentran goce en el dolor, pasa que dolor y sufrimiento se definen de manera diferente. Igual. Pero entendés que si vos no tenés un punto fijo en algún momento, si vos no decís... Es que por eso yo quiero preguntar las definiciones, para decir a partir de acá... No, pero cada vez que yo te doy una definición, vos la negás diciendo que un científico o esto o algo... No niego la definición. Uso tu definición para determinar que entonces hay, por ejemplo, la definición de que el ser humano, yo pedí la definición de humano, bueno, es aquel ser que en esencia es racional y yo, bueno, o sea, primero definí mi esencia y si no es en esencia, entonces hay seres que, o sea, como los bebés y los ancianos... que una facultad no necesariamente, no deja de ser facultad cuando no se usa. Pero el bebé no es que no la está usando, el bebé no tiene la facultad de, no la tiene. Pero vos sabés que si vos, que la va a tener, por eso la gente los no necesariamente la va a tener. ¿Por qué los mandamos a colegio entonces? No, es que no necesariamente la va a tener. Hay muchos que o sea, si una persona tiene muchos problemas, por ejemplo... Suponete que tenga una enfermedad gravísima, pero sí. La llamás enfermedad. Un chico normal que vos ves, hola, pero entonces ese que está enfermo no es humano. El que está enfermo de esa manera no es humano. ¿Tenés hijos? No entiendo qué es relevante, pero bueno. Bueno, porque no, la experiencia.
A veces cuando no entra por el lado intelectual, entra por el lado de la experiencia. Un mecánico muchas veces sabe más de autos que un ingeniero. Sí, el alegato especial, la falacia del alegato especial. No es una falacia. Sí, no es una falacia. porque pensás que como yo no tengo hijos, me falta una facultad sensible para entender una cuestión. No, porque vos estás trayendo cosas que no siempre son realistas o reales. Yo tengo hijos. No, yo hice, en base a tu definición, vos Yo dijiste. tengo hijos y cuando el chico no sabe hablar, le puedo enseñar ciertas cosas y entendés que él entiende, él reconoce a su madre, tú dirás es instinto, no sé, ya que me agarro de lo mismo que vos, no sé. No sé, entonces, y que te estoy diciendo que un chiquito